Cifras de infectados, fallecidos, hospitalizados y curados, tasas de crecimiento del virus o curvas de evolución de contagios. La pandemia ha dado a las matemáticas más protagonismo que nunca en nuestras vidas. El motivo está claro. Esta ciencia permite a los expertos asomarse al futuro para saber qué ocurrirá y tomar decisiones que pueden salvar muchas vidas. El uso de las matemáticas supone una ventaja muy grande a la hora de modelizar epidemias. Se puede modelizar muchísimas cosas, prácticamente cualquier fenómeno evolutivo se puede modelizar haciendo uso de las matemáticas y en particular la pandemia en la que estamos inmersos. Con estos modelos lo que logramos es poder predecir a corto plazo lo que va a suceder con la epidemia. En matemáticas se buscan modelos epidemiológicos que reproduzcan el comportamiento de la pandemia. Deben elegir el que mejor se ajusta a los datos reales y a partir de ese modelo pueden hacer las predicciones. En esta gráfica de aquí presentamos los resultados que nos ha dado uno de los modelos que estamos estudiando para simular la evolución del número de nuevos infectados que van saliendo cada día en Aragón. Como vemos, aquí aumenta el número de infectados conforme pasan los días, hubo un crecimiento muy fuerte, luego hubo una bajada, esto sería un pico, uno de lo que se llaman un pico, luego volvió a haber otra subida, aquí tenemos otro pico y parece que los últimos datos que tenemos muestran que hay una bajada otra vez del número de infectados diarios. Ahora vamos a superponer a este modelo, a lo que hemos obtenido con el modelo, los datos reales que nos ha proporcionado el Gobierno de Aragón. Como vemos aquí en azul, el número de infectados diarios evoluciona con muchas oscilaciones, de manera que un día a lo mejor hay muchos nuevos y al día siguiente hay pocos. Estas oscilaciones son inevitables porque los datos no son perfectos. Pero aún así vemos que el modelo se ajusta muy bien y reproduce los dos picos que hay y la primera parte de la evolución. Si se produce algún cambio importante, el modelo ya no es el adecuado. Últimamente, ¿qué es lo que cambio hemos tenido? Pues hemos tenido el cambio de que han empezado las clases, la docencia, entonces ahí ese cambio provoca que haya muchas más reuniones de gente joven y gente adolescentes, niños o gente joven, y esas reducciones puede variar el factor de contagio, la probabilidad de contagio. Y no sería descartable que se produzca una variación, una rebaja del número de contagiados mucho más lenta o incluso si las medidas y los protocolos establecidos no son suficientes, que hubiera un repunte de los casos de contagios otra vez, que pasáramos otro nuevo pico. Y entonces habría que tomar medidas pues, para corregir esos picos. Aquí se muestra cómo la curva de los fallecidos tras el confinamiento bajó día a día. Y cómo la curva con los datos acumulados se fue aplanando. Pero para poder realizar su trabajo, los matemáticos necesitan buenos datos. Es fundamental que los datos que nosotros manejemos sean correctos. Hubo una asociación durante esta pandemia para predecir y hacer modelos de crecimientos epidemiológicos y desde luego mucha gente desertó porque los datos que nos daban eran muy malos.